Buenas, profesor y compañeros. Hoy les vamos a hablar acerca del estado del arte del sistema de propulsión en vehículos eléctricos e híbridos. Específicamente, hablaremos de la topología y del sistema de administración de energía en estos vehículos. Primeramente, ¿qué es una topología? Este término se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan los componentes. En el caso de los vehículos híbridos existen 3 tipos de configuraciones, 4 incluyendo los enchufables, y en el caso de los vehículos puramente eléctricos existen 2. Vehículo eléctrico híbrido en serie. En el caso de los híbridos en serie, la energía suministrada por el motor de combustión interna pasa a un generador de corriente, se combina con la corriente de la batería y pasa al motor eléctrico. Esta topología es usada mayormente en buses y vehículos urbanos, debido a que tiene una alta eficiencia en lugares donde los vehículos se tienen que detener constantemente, como empresas. Y no se recomienda para autopistas debido a que tienen altas pérdidas de conversión y también la necesidad de un motor eléctrico más grande. En el caso de la configuración en paralelo, se suministra más energía del motor de combustión interna que del motor eléctrico, y ambos proveen energía casi directamente a la transmisión. En esta configuración se reducen las pérdidas de conversión debido a una conexión más directa del motor de combustión, y este motor es un poco más grande y el motor eléctrico es más pequeño que en un respectivo híbrido en serie. Se usa en vehículos de pasajeros comunes y son poco recomendables para ciudades, pero altamente recomendables para autopistas. Vehículo eléctrico en serie paralelo. La topología en serie paralelo combina las ventajas de ambos tipos para mejorar la eficiencia. En este tipo de configuración se puede reducir el tamaño de ciertos componentes, y aunque el inconveniente de este tipo de topología es que son estructuras mucho más complejas en comparación a los dos anteriores, como vemos en la imagen. También cuentan como extra con un engranaje planetario para la distribución de energía, y estos engranajes son un poco más complejos. En el caso de los híbridos enchufables, incluyen una configuración muy similar a la de los híbridos normales, a diferencia que estos cuentan con un enchufe para cargarlos. También incluyen componentes eléctricos con más capacidad, cuentan con varios modos de consumo, y estos vehículos pueden circular largas distancias completamente con la carga de su batería debido a su mayor capacidad. Y posteriormente están los vehículos eléctricos basados en batería, que en esta topología la principal fuente de energía es una batería, valga la redundancia. Esta a su vez está conectada con un capacitor o dispositivo similar para crear un sistema de almacenamiento híbrido. Un sistema de almacenamiento híbrido puede contener suficiente energía como para satisfacer las necesidades en aceleraciones repentinas. Y existen 2 tipos de sistema de almacenamiento híbridos dependiendo de la posición de los componentes y el tipo de convertidor. Se clasifican en semiactivo, los que están a su izquierda, y activos, los que están a su derecha. Posteriormente están los vehículos eléctricos basados en pilas de combustible. ¿Qué es una pila de combustible? No piensen que es una pila de combustible fósil. Es un dispositivo para generar corriente a partir de oxígeno e hidrógeno. Y cabe destacar que la energía producida en este tipo de topologías es menor a la comparación a un vehículo equivalente de gasolina. Tienen una dinámica más lenta y esto causa que las transiciones a altas energías, los aumentos de energía,
puedan resultar en un déficit de gas y dañar la fuente de hidrógeno. Se puede integrar un capacitor y una batería para mejorar su vida útil y su dinámica. Y existen 3 tipos de configuraciones: pila de combustible y batería, pila de combustible y supercargador, y pila de combustible y los 2 componentes, como vemos en la imagen. Ahora, los enfoques de modelado. Una vez que la topología se selecciona, es vital modelar un buen tren motriz para obtener un sistema de administración de energía eficiente. El modelado se puede clasificar dependiendo del propósito de la investigación. Se puede usar un modelo simplificado o un modelo de alta fidelidad. Posteriormente, mi compañero les va a seguir hablando acerca de las estrategias de gestión de energías en vehículos eléctricos. Ok, ahora continuamos con las estrategias de gestión energética de vehículos o EMS, como se le llama en el artículo. Okay. Estas son estrategias que se encargan de compartir la energía a través de los componentes del tren motriz, procurando siempre que sea de la manera más eficiente. Estas mejoran la economía del combustible y además reducen las emisiones en vehículos híbridos, además de proveer estabilidad de carga aún considerando las limitaciones del vehículo. Se tienen 3 grandes ramas, que son las estrategias basadas en reglas, las basadas en la optimización y las basadas en el aprendizaje. Por un lado, las estrategias basadas en reglas se basan en la intuición o experiencia humana, sin darle prioridad al conocimiento previo. Tienen la principal ventaja de ser muy simple, ya que funciona mediante tablas de búsqueda o lógica de máquina de estado. Se divide en estrategias deterministas y estrategias de lógica difusa. Primero, en las estrategias deterministas, las reglas se extraen de la experiencia, donde las fuentes de energía se manipulan para que funcionen en las condiciones óptimas. Asimismo, esas estrategias deterministas se dividen en estrategias óptimas basadas en las condiciones de trabajo y estrategias de desacoplamiento de frecuencia, tal y como se ve en la imagen. Por un lado, las estrategias óptimas basadas en condiciones de trabajo se dividen de termostato, de seguidor de poder y de máquina de estados. Primero, la estrategia del termostato, conocida como estrategia de encendido y apagado, se intenta que la batería funcione entre los límites preestablecidos. Para que esto pueda suceder, se necesita que el motor de combustión interna, en el caso de los vehículos híbridos, se prenda y se apague cuando sea necesario. Es decir, si el vehículo se detiene, el motor se va a apagar, y cuando el vehículo requiera encender, el vehículo requiera caminar, el vehículo se va a encender. Esto es útil para utilizarlo en la ciudad. Luego está la estrategia de seguidor de poder, que en esta estrategia se elige al generador como fuente de potencia principal y el controlador regula la potencia de salida de acuerdo a lo que necesita el vehículo. En esta estrategia se dan funciones como el funcionamiento del motor eléctrico a ciertas velocidades y la frenada regenerativa como método para cargar las baterías. Luego, la estrategia de máquina de estados o multimodal, en esta se utiliza un árbol de decisión o diagrama de flujo, que sirve para dictar los modos de operación del vehículo según los requerimientos del conductor. Es decir, el vehículo híbrido puede funcionar solo con su parte de combustión interna, o solo la parte eléctrica, o una combinación de los dos, dependiendo de las necesidades del conductor. Luego se tienen las estrategias de lógica difusa, que estas convierten la experiencia humana en un conjunto de reglas if-then, es decir, reglas de respaldo.
Existen estrategias como control optimizado de reglas difusas, control de lógica adaptativa y control predictivo de lógica difusa. Siguiendo con el sistema de administración de energía, tenemos las estrategias basadas en la optimización offline o fuera de línea. Estas son estrategias no causales y globales porque requieren un conocimiento a priori de los ciclos de conducción típicos. Esto lo que quiere decir es que se debe definir primero los problemas y limitaciones del ciclo para encontrar el algoritmo perfecto para solucionar dicho problema. Aquí tenemos un gráfico que describe perfectamente lo que es esta estrategia. Vemos a la derecha que se dividen 4 algoritmos principales: el directo, el indirecto, el gradiente, el libre de derivados. También se menciona otro tipo de algoritmo que es la teoría del juego, que se utilizó en un Jaguar Land Rover, que es un vehículo eléctrico híbrido. Luego a la izquierda podemos ver los problemas que esto puede llegar a solucionar, como minimizar el consumo de combustible, minimizar la emisión de gases, maximizar la eficiencia de energía, ya sea mejorar el estado de carga de la batería, mejorar aspectos de velocidad, aceleración del vehículo y otros aspectos como los límites de torque. Entonces, hablando un poco más de los algoritmos, sin describirlos mucho porque se puede complicar bastante, el algoritmo directo básicamente lo que hace es subdividir un problema en subproblemas para poder ir atacando el problema en partes, por decirlo de una manera. Luego, en el algoritmo indirecto, tenemos el principio mínimo de Pontryagin, el cual es meramente matemático porque utiliza muchísimo cálculo, especialmente la ecuación de Euler-Lagrange. Y un ejemplo de su aplicación fue un camión de basura eléctrico híbrido que buscó optimizar su división de energía. Luego aquí tenemos un gráfico que describe mejor los otros dos algoritmos que faltan de mencionar, que son gradiente y libre de derivados. Cada uno se subdivide en 4. Vemos que el libre de derivados se divide en el algoritmo genético, el simulado recursivo, el algoritmo genético multiobjetos de la optimización de partículas y el algoritmo rectangular dividido, que es el direct, que vemos que es determinista a la vez que global, mientras que los otros mencionados son meramente globales y todos son no lineales sino convexos. Por su parte, en gradiente tenemos que se divide en la programación lineal, la programación cuadrática, la cuadrática secuencial y la programación convexa. Todos vemos en el gráfico que todos son deterministas, solo 2 son no lineales sino convexas. Y es importante mencionar que todos estos tipos de algoritmos, los gradientes, los libres derivados, los directos y los indirectos, se pueden solucionar con programas como MATLAB. Cuando hablamos de estrategias en línea, consiste en una estrategia de optimización que no requiere un conocimiento previo de la fase de conducción, por lo que garantiza una solución óptima en tiempo real, por lo cual se plantean dos estrategias. Estrategia de minimización de consumo equivalente, SMS, y modelo de estrategias basadas en control predictivo, MPC. La estrategia de minimización de consumo equivalente, SMS, inició para vehículos híbridos en paralelo que operan bajo una condición de carga sostenida y surgió como una alternativa al principio de minimización de PMP para calcular el consumo de combustible, a diferencia de un EF fuera de línea. El factor de equivalencia en línea se actualiza constantemente. Estas actualizaciones van en función de los siguientes factores. 1. Límites en el estado de la carga de batería. 2. Dirección de la corriente eléctrica. Y 3. Información del ciclo de conducción. Tras el estudio de estos factores se determinaron las siguientes técnicas de estimación de EF, y son: estimación fuera de línea utilizando algoritmos de optimización global para encontrar el EF óptimo, y estimación en línea que actualiza el EF en tiempo real. Pero este no se ha limitado al estudio y uso de vehículos híbridos, porque también se utiliza en vehículos eléctricos de celda de combustible. El SMS se utiliza para optimizar el gasto de hidrógeno presente en estos,
ya que la energía eléctrica de la batería y el supercondensador se transforman en consumo de hidrógeno, y el SMS tiene la capacidad de mejorar el gasto de hidrógeno y estrés mínimo presente en el sistema. Por otro lado, teníamos el MPC, que es modelo de estrategias basadas en el control predictivo. La alternativa al algoritmo de programación dinámica, el MPC, está sujeto a tres limitaciones. Calcular entradas óptimas sobre un horizonte de predicción para minimizar la función objetivo sujeta a las restricciones. 2. Implementar el primer elemento de las entradas óptimas derivadas a la planta física. Y 3. Mover todo el horizonte de predicción hacia adelante y repetir desde el paso 1. Evitar dichos desajustes mejora el MPC y los resultados de predicción, dado que es capaz de reajustar de manera precisa la longitud del horizonte. Para esto, la estrategia se puede dividir en dos: determinista y estocástico. También hay otros algoritmos, nada más que estos no se estudiaron tan a fondo, que son control robusto RC, búsqueda extrema ES, control óptimo pseudoespectral y control de modo deslizante SMC. Ahora, en cuanto a las estrategias basadas en el aprendizaje, en estas se emplean esquemas avanzados de minería de datos para obtener información histórica y en tiempo real masiva con la finalidad de derivar la ley de control óptimo. Puede ser un aprendizaje forzado, supervisado, sin supervisión o basado en redes neuronales. Bueno, en cuanto a conclusiones y perspectivas, podemos decir que la constante llamada que hacen ciertos grupos con respecto al cambio climático ha favorecido el estudio de nuevas tecnologías. Las tendencias rápidas en la aplicación de sistemas de transportes inteligentes o tecnología computacional ha favorecido el mejoramiento del sistema de gestión de energía. A su vez, gracias a estos estudios han surgido nuevas estrategias de gestión de energía, cuyos objetivos son la reducción de combustible, reducción de emisiones, mejoramiento del desempeño motriz y demás. Estos no siempre son capaces de cumplir sus objetivos, ya sea por complejo funcionamiento del sistema o factores externos. Entonces, a partir de ahí, la investigación e implementación de nuevos algoritmos ha surgido con la necesidad de optimizar dichos sectores. También el diseño, o lo que es el diseño de nuevas trenes motrices en la investigación e innovación de nuevas configuraciones ha favorecido el sistema de gestión de energía, donde actualmente, a pesar de que aún existen muchos modelos en investigación, en un caso, por ejemplo, el sistema de transmisión variable se postula como una alternativa interesante a los sistemas de trenes que ya conocemos. Muchas gracias.